Por muy buenas razones, los seres humanos siempre tratamos de analizar la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Pero muchas veces este análisis se basa en dogmas y en mitos, y no en realidades. Daniel Castillo Briones es escritor y conferencista. Ha publicado varios libros sobre la realidad política de México y de otros países. Acaba de publicar este pequeño libro que tengo conmigo, 20 mitos sobre sociedad, economía y política. Es doctor en ciencias políticas por la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, en Alemania. Yo quiero agradecerte, Daniel Castillo, estar con nosotros aquí en la entrevista. Tu libro es muy sencillo, pero nos presentas 20 mitos que son cruciales en nuestra vida política. Por ejemplo, la gente que dice, no, hay que apoyar el marxismo porque el marxismo ayuda a quienes menos tienen. Cuéntanos. Gracias primero por haber invitado, Sergio. Bueno, la idea de todos estos mitos, ¿no? Entre ellos el marxismo, que es buena teoría, surgieron porque ya dando clases, ya dando pláticas, ya dando cursos, me enteré que la gente sigue muchas teorías que suenan bien en el papel. Y el marxismo, para ser sincero, suena muy bien en el papel, ¿no? De hecho, mucha gente sigue pensando y creyendo a pesar de las experiencias del castrismo en Cuba o del estalinismo en la Unión Soviética. Y muchos lo que hacen es que dicen, no, eso es una desviación, esto no es como tal, entonces el marxismo no se ha llevado como se debería llevar. Y realmente pasa hasta con muchos aspectos como las leyes en México, que he escuchado muchos que dicen es que México en cuanto a leyes es perfecto, nada más que no se aplican. Y tenemos muy buena constitución, es lo que dice la gente. La constitución perfecta, ¿no? Y realmente teoría que no es práctica, no es buena teoría. Entonces, la intención de este libro era convencer a la gente común y corriente, a la gente de la calle, cómo estas cosas, pues realmente, aunque suenen bien, no funcionan, ¿no? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta idea de que el gobierno debe intervenir en la economía? Porque al final eso nos conviene más que dejar el gobierno en manos de empresarios privados. Pues esto es también una herencia que tenemos de una educación que tuvimos durante muchos años, donde el empresario era el malo, donde el empresario era el explotador, donde el empresario era pues el que se aprovechaba de las cosas. El ser humano es como es. El ser humano no es bueno ni malo. El ser humano es simplemente así como es. Y el hecho de que nosotros dejemos la economía en manos del Estado hace que la economía no responda a los intereses del público, porque el Estado responde a intereses políticos. Y hemos visto en cualquier parte del mundo que el Estado no es buen administrador, y cuando se deja la economía en manos del Estado, pues la economía va al bote, porque el Estado, la gente que trabaja para el Estado, no responde a intereses públicos, responde a intereses particulares políticos. ¿Qué pasa con esta idea de que somos pobres porque nos han saqueado las transnacionales, o nos saquearon los españoles, o nos han saqueado los gringos? Este mito yo pensé que era muy propio de América Latina, pero me sorprendí cuando empecé a escribir este libro. Fui a varios países en los Balcanes y en Europa del Este, y Europa sumida en esta crisis estaba en esta creencia, ¿no? Por ejemplo, me topé en Serbia con gente que decía, no, es que vienen los coreanos y eso es malo, porque nos van a explotar. Y entonces, pues ahí estaba yo. ¿No? Que tenemos aquí el miedo a que no podemos permitir inversiones que vengan de China porque eso sería perjudicial. Y entonces pensamos que nuestra riqueza es como un cofre y que van a llegar los extranjeros, se la van a llevar. Y yo en este libro lo que trato de explicar es, primero, si yo pongo una empresa en cualquier lado, es mi derecho sacar las ganancias y ponerlas donde yo quiera. Pero aunque yo me lleve las ganancias todas a mi país de origen, que eso no pasa, porque siempre hay mucha reinversión, aún así genero riqueza. Porque estoy pagando rentas, estoy pagando servicios, estoy pagando impuestos, estoy comprando proveedores que me van a servir, estoy generando empleos. Es decir, aunque yo me llevara toda la riqueza, todas las ganancias a mi país, aún así genero riqueza, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy común, como esta teoría del imperialismo, ¿no? Ahora modernizada, como que las empresas extranjeras solamente se van a llevar la riqueza, y no se entiende que la riqueza no es un pie, la riqueza no se reparte. La riqueza se genera, y solamente el único ente que lo puede hacer es la empresa privada.
Cuéntanos, está muy de moda hablar de la desigualdad. Vemos un bestseller internacional enorme, El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, un académico francés, pero pues vemos también las obras de Paul Krugman y vemos a una serie de académicos que nos dicen el principal reto que enfrenta la humanidad en este momento es la desigualdad. ¿Qué nos dice sobre ese tema? Bueno, la desigualdad es propia del ser humano y es realmente un punto muy delicado porque aquí la gente piensa que si él tiene mucho es porque me lo ha de haber robado de alguna manera, como decía Proudhon, ¿no? En su momento. Entonces, es algo injusto. Y entonces caemos en esta idea de que la propiedad privada es un robo, ¿no? Es un robo, ¿no? También la plantean Marx y Engels. Marx y Engels, por supuesto. Entonces, el solo hecho de tener a alguien, esto es una teoría que nace de la envidia, ¿no? Entonces, él tiene mucho, él ha de haber hecho algo, ¿no? Y he estado leyendo últimamente esto que un estudio que hizo una universidad en Estados Unidos, ahorita no quiero dar el nombre para no equivocarme, pero ellos hacían el estudio diciendo que la gente que tiene mucho dinero es más mala que la gente que no tiene dinero. Esto es muy peligroso decirlo así nada más, ¿no? Porque esto puede generar este tipo de teorías, ¿no? Queriendo tomar al de arriba y darle al de abajo porque así se reparte mejor la riqueza. Thomas Piketty es lo que propone, dice como la desigualdad es mala por sí misma, si alguien gana más de determinada cantidad le tenemos que quitar el 80% de lo que gane para evitar que haya desigualdad. Y yo creo que es una receta maravillosa para la pobreza. Porque al final los que tienen dinero pues no van a estar en estos lugares donde Pero hay quien dice que pobreza y desigualdad es la misma cosa. No es la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que todos como seres humanos tenemos ciertas habilidades, tenemos ciertas actitudes. Y hay gente que es muy buena para hacer dinero, por supuesto, ¿no? Que tiene la habilidad de ver qué es lo que necesita el mercado y pone algo ahí y ve cómo cuando está cambiando el mercado qué es lo que tiene que hacer. Hay gente que no lo es así. A veces ponemos este ejemplo de la escuela, ¿no? Que el maestro llegue un día y diga, bueno, la mitad sacaron 5, otros sacaron 7 y otros sacaron 10. Pues para ser democráticos a todos los vamos a poner 7.5. Eso sería que hay maestros injusto. Que hacen eso. Claro, ¿no? Yo tenía uno que lo odiaba por eso. Entonces, a fin de cuentas, estas teorías de la envidia, ¿no? Proponen, según esto, para que la sociedad sea más justa, repartir todo esto. Pero históricamente hemos visto que cuando se ha tratado de hacer eso, lo único que pasa es que se reparte la pobreza, porque los grandes capitales o la gente que tiene dinero trata de escapar de estas realidades. Yo creo que lo que tiene que haber es igualdad de oportunidades para todos. Ahí es donde nos estamos equivocando. Y los impuestos progresivos también se equivocan en ese punto, porque tratan de castigar al que tiene más. Yo creo que tiene que ser un impuesto para todos y tiene que haber la cuestión de que si yo trabajo, entonces voy a tener casa, entonces voy a tener bienes, entonces voy a tener actividades, voy a tener beneficios. Pero si no trabajo, pues vas a tener los beneficios que acorde a todo el esfuerzo que estás poniendo en esta situación, ¿no? Hay gente que se opone actualmente a una posibilidad de una reforma energética porque dicen, es que si hay inversión privada en energía, se van a llevar la renta petrolera o se van a llevar, bueno, no he escuchado que digan se van a llevar la electricidad, pero me imagino que sería el mismo argumento. Bueno, el asunto del petróleo es muy chistoso porque nos han vendido desde siempre, ¿no? Que el petróleo es de todos y que Cárdenas ha hecho un gran papel y todo este tipo de cosas. Pero como a mí nunca me ha dado un cheque Pemex mensual, ni me han dado un barrilito de gasolina o de petróleo, pues yo no puedo decir que sea mío. Y la productividad de Pemex ha ido en detrimento constante porque ha crecido muchísimo y en un momento creció muchísimo el aparato burocrático de Pemex más que el aparato operativo. Y se les ha dado, a mí me ha tocado trabajar dándole cursos a gente de Pemex y me han contado los beneficios que tienen y yo les digo, es que ustedes están como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Les dan cosas que en el mundo real no existen. Normalmente los viáticos se le da a la gente cuando viaja. Para viajar. No cuando se queda en su casa. Les dan viáticos cuando se quedan en su casa. Cuando se quedan en su casa, ¿no? Es una forma de darles dinero y no pagar impuestos. Así es, entonces ellos están acostumbrados a ciertos beneficios que ahora que está cambiando, bueno, pues ellos están de cabeza, ¿no? Porque estos beneficios no son reales, ¿no? Entonces, cualquier empresa extranjera que venga va a tener que pagar impuestos aquí, va a tener que emplear aquí, va a tener que generar aquí proveedores, va a tener que dejar riqueza aquí. Entonces, la riqueza petrolera, bueno, pues hasta cierto punto se le va a quedar a gran parte de este país, ¿no? ¿Por qué México es un país pobre, teniendo el potencial que tiene, teniendo los recursos que tiene? Esta es una gran pregunta, ¿no? Porque hay países ricos con gente pobre, básicamente esta es la cuestión. Esto se debe mucho al ambiente legal.
se ha demostrado que en los países donde se respeta más la propiedad privada es donde se genera más riqueza. El ejemplo que pusieron en algún momento estos diputados peruanos, ¿no? De cuánto tiempo tardaba una empresa en ponerse en Perú, en México, en Estados Unidos. Fueron Enrique Gersi Gersi. Que no era diputado, fue diputado posteriormente. Ajá. En fin, era un equipo de eran trabajo. Eran 3 o 4, ¿no? Sí, eran 2, Enrique Gersi y ahora me acuerdo del otro académico, sí. Y bueno, donde había menos... De Soto. Hernando de Soto. Hernando de Soto. Donde se ponían menos trabas a la iniciativa privada, era donde se generaba más riqueza, ¿no? Entonces, los países son pobres porque no se respeta la propiedad privada. Donde se respeta la propiedad privada, inmediatamente se empieza a generar riqueza. Esto no tiene que ver con razas, esto no tiene que ver con religiones, esto tiene que ver con que al ser humano se le deje hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué Corea del Sur es rica y Corea del Norte es pobre? Exactamente, ¿no? Porque en Corea del Sur hay mucho más respeto a la propiedad privada, donde yo puedo esforzarme más y puedo obtener más. Alguna vez leí un estudio que se hacía en China acerca de los mercados y se le preguntaba a los locatarios, oye, veo que aquí hay gente que tiene la fruta ya francamente pasada y hay gente que tiene la fruta verde y habrá algunos que la tienen bien, pero ¿por qué es esto, no? Y lo que contestaba el otro es, mira, el Estado me pone una fecha para recoger mi fruto. Si yo no lo tengo listo en la fecha que me marca el Estado, a mí me pueden acusar de sabotear los intereses del Estado, me pueden llevar a la cárcel, así es que yo se las doy como esté, aunque esté verde. Si el Estado me pone una fecha y mi fruta está lista 5 días antes, no recibo nada extra por dársela 5 días antes, así que la recojan cuando la recojan, a mí me van a dar lo mismo de todas maneras. Y eso pasa en un lugar en donde no importa tu esfuerzo, te van a dar lo mismo, ¿no? ¿Quién es el lector de este libro, 20 mitos sobre sociedad, economía y política? Este libro salió, parece paradójico. Porque es un libro muy sencillo de leer, ¿no? Esa es la idea. Cuando López Obrador invitó a sus votantes a que convencieran a 2 más para votar por él, a mí me surgió la idea de convencer a la gente de que todas esas propuestas que venían de un lado eran malas, ¿no? Pero resulta que en México, a pesar de todo, sigue habiendo estos mitos y estos mitos siguen teniendo una enorme fortaleza. ¿Qué le dices a la gente que aún después de leer esto te dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me convences porque pues yo creo que el gobierno es bueno, que es bueno que intervenga el gobierno y yo creo que es bueno que tengamos este tipo de políticas que hemos tenido en México? Yo creo que hay que dejar a un lado los fanatismos. De hecho, hay una parte de un mito del libro que se aboca a eso. Cuando el fanatismo siempre es malo, sea cual sea, religioso, político, deportivo, el que sea. Entonces, aquel que es fanático de algo, no importa lo que me digas, yo no lo voy a entender. Y yo creo que eso, mi libro no va para este tipo de personas. Porque de todas maneras, diga lo que les diga, no los voy a convencer. Mi libro va para aquellas personas que quieren entender lo que está pasando. Y por qué ciertas políticas se dice que están bien o generan cierto bienestar y otras generan cierto malestar. Aquí no se trata de izquierdas o de derechas, se trata de lo que funciona, ¿no? Y la gente que está abierta a esto, para esta gente es el libro. Daniel Castillo, autor de 20 mitos sobre sociedad, economía y política. Gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.